Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por haber tomado su tiempo de acompañarnos hoy a la presentación de NEOS en Zaragoza, en una tarde tan maravillosa. En la tarde de hoy vamos a hablar de algo a lo que ya no estamos muy acostumbrados a hablar. Parece mentira. Vamos a hablar de valores, porque NEOS nace con el convencimiento de que la única batalla que merece la pena luchar es la batalla de los valores, la batalla del fundamento de una vida basada en valores, principios y fundamentos sociales. Y también nace al darse cuenta que la sociedad en la que nos encontramos ha ido surgiendo en vez de abajo a arriba, que es como pasan las cosas como tienen que pasar, de arriba a abajo. Y de un tiempo a esta parte se nos han imponiendo cuestiones que no sabemos muy bien de dónde vienen. La finalidad de NEOS es movilizar a la sociedad civil para que volvamos a hablar de las cosas que nos importan. Y bueno, sin más dilación, esta tarde vamos a ver los ejes fundamentales de NEOS y las líneas de actuación fundamentales resumidas en 4 temas. Dando la bienvenida aquí con nosotros a don Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior del Gobierno de España y impulsor de NEOS. Con nosotros, por favor, si me hace el favor de subir con nosotros. Un aplauso, por favor. En primer término, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo coordinado por María Pilar Espen, que ha sido capaz de organizar este acto en Zaragoza. Gracias a todos los que van a poner su voz aragonesa hoy para presentar NEOS y que van a actuar de portavoces de esta nueva iniciativa. Y gracias a todos vosotros por vuestra presencia, a los que conozco y a los que conozco. Veo a Juan Alberto Belloc, veo a José Ignacio Senao, no sé si veo a muchos más que han compartido conmigo actividades políticas, aunque sean siglas distintas. Pero gracias sobre todo a todos, porque me habéis dado una gran alegría. Ver lleno este acto, este local, esta sala del Gran Hotel de Zaragoza, a mí me llena de alegría y sobre todo significa un presagio que NEOS en Zaragoza va a tener un futuro que va a significar una presencia permanente en la defensa de esta alternativa cultural en Zaragoza. NEOS es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Norte, este, oeste, sur. Una dirección para la sociedad europea, para la sociedad española, para la sociedad occidental, porque yo creo que hemos perdido la brújula o la dirección. NEOS fundamentalmente quiere decir, al principio, que no es un partido político, que no tiene voluntad de ser un partido político, porque creemos que la crisis está en los fundamentos, no está en la política, no está en la economía, está en la persona, está en los fundamentos, y por eso hace falta una alternativa donde está radicada la crisis de sociedad que hoy vivimos, no solo España, sino en general la sociedad occidental. Por eso NEOS arrancó hace 1 año y medio, un 26 de noviembre, en Madrid, y hoy se presenta en Zaragoza. Y presentar NEOS en Zaragoza es un honor y al mismo tiempo es una obligación, porque Zaragoza, Aragón, son parte esencial en la historia de creación de España, porque son parte esencial de la independencia de España, porque son parte esencial de nuestra cultura y son parte esencial también de la historia de nuestra fe.
Y además me vais a permitir una razón además personalísima, pero que no quiero dejarla de decir. Yo tenía además una exigencia personal, porque mi abuelo paterno era de un pueblo cercano al río Alhama, y mi bisabuela y mi abuela eran de Tarazona. Y eran mujeres de carácter, mal dicho, de muchísimo carácter, como creo que sois las mujeres de Aragón, y por eso que yo solo he tenido esa suerte de tener tenacidad, perseverancia o, digámoslo, cabezonería en la defensa de unas ideas. Si yo hoy no hubiese hecho esta presentación en Zaragoza, os aseguro que mi abuela y mi bisabuela se hubiesen removido de sus tumbas y me hubiesen expulsado por la ventana del Gran Hotel y, por si acaso, de la torre del mirador del Pilar de Zaragoza. Con lo cual yo estaba obligado a hacer esta presentación de Neos en Zaragoza. Neos constituye una necesidad, porque vivimos tiempos de crisis, tiempos de tránsito, de transición, de decadencia, no solo en España. Habéis visto lo que ha sucedido este fin de semana en Francia, en Estados Unidos. Estáis viendo lo que está sucediendo en Gran Bretaña, en el corazón de la policía, en Scotland Yard. Ha vivido el Brexit, ha vivido no sé cuántos primeros ministros. El tránsito se está produciendo en nuestra sociedad occidental. Y por eso es indispensable entender que en épocas de transición hace falta más fundamentos. No es verdad que en épocas de transición menos fundamentos. En épocas de transición hace falta más fundamentos. Y esta es una de las razones principales por las que Neos ha nacido. La transición es una crisis de la verdad. Hemos huido de la verdad como de la peste. Y fundamentalmente la crisis de la verdad es la razón, una de las razones principales de Neos. Y España vive un tránsito singular, peculiar, que lógicamente nos diferencia y nos distancia de otros países occidentales. Quiero recordar que España ha sufrido la leyenda negra durante siglos, por la razón de que la mentira que propagaron nuestros enemigos o adversarios de antaño hicieron que la verdad perdiera, la verdad de nuestro papel en el mundo, especialmente en el continente americano. Y hemos padecido una leyenda negra. Y yo diría que hace 50 años, desde el arranque de nuestra democracia, con un balance inequívocamente positivo en estos 50 años, pero hay que decir la verdad, hemos estado determinados por la violencia terrorista. Utilizo el término determinados, no amenazados como el resto de los países occidentales. La celeridad del proceso autonómico, las comunidades de doble velocidad, las lentas y las rápidas, incluso el término de nacionalidades históricas, se introduce fundamentalmente por una presión de la violencia que se ejercita en un momento determinado en España. La política energética que hoy tiene España sin la energía nuclear es debido a que un grupo terrorista decide en un momento determinado cerrar una central nuclear. La costa vasca no puede ser nuclear y eso ha determinado el presente de lo que significa hoy España. Hoy nuestra peculiar transición y tránsito nos está llevando de un crimen determinante a una mentira retorcida. Hoy la mentira se ha hecho norma, no es episódica, no es circunstancial. La mentira se ha hecho ley. La ley es de género, la ley de bienestar animal, la ley de la diversidad familiar, la ley de memoria histórica y memoria democrática, la ley de educación,
todos son una expresión de la mentira. Y entre la mentira y el crimen, las leyes del aborto y de la eutanasia. Alguien podrá decir que la mentira es mejor que el crimen, que este tránsito valía la pena, pero yo también quiero recordar que la mentira es el mal menor y el mal menor siempre consolida el mal. Y lo que es seguro es que la mentira nunca podrá ser la base de nuestro futuro. Nunca podrá ser la esperanza en nuestro porvenir y en nuestro futuro. Y Neos nace no solo porque vivimos esta transición, sino también nace desde la convicción de que de todos los problemas que tenemos delante de nosotros, el más complejo, el más difícil, el principal problema, consiste en el hecho de que algunos, bastantes o muchos, quieren reemplazar, sustituir y destruir un orden social sobre fundamentos cristianos por un implacable desorden social. La inflación, el índice de precios al consumo, los impuestos, claro que son importantes, pero el problema entre los problemas es que algunos pretenden, desde la mentira, sustituir una sociedad por otra. Y me atrevo también a decir que la causa entre las causas, y esto es políticamente incorrecto, y esto no lo dice nadie, pero Neos se atreve a decirlo, la causa entre las causas es que en una mala administración de nuestro bienestar material hemos destruido referencias permanentes. Muchas veces hemos destruido nuestras convicciones más profundas, la fe, el sentido de la trascendencia que debe tener una civilización como la nuestra, una civilización occidental, una civilización europea. Por eso nosotros desde Neos decimos que no queremos ser silencio culpable, no queremos compartir la responsabilidad de nuestro silencio, porque de la misma manera que la propaganda fue el aliado principal de los nazismos, de los totalitarismos, de los comunismos en el siglo XX, hoy el silencio es el principal aliado de aquellos que quieren sustituir, reemplazar, destruir una sociedad por otra. Y por eso nosotros desde Neos tenemos la obligación de decir que no habrá alternativa política sin que haya una alternativa cultural sobre fundamentos. Porque hoy nos está gobernando un proceso, ni una coalición, ni un Frankenstein, un proceso que esencialmente significa el tránsito de la violencia a la mentira. Entonces no hace falta hacer una alternativa, una sigla. La cuestión no solamente es la aritmética electoral, hace falta una alternativa cultural sobre cimientos, sobre fundamentos, y esa es la razón de la existencia de Neos. Los fundamentos, la defensa de los fundamentos no nos conducen a la nostalgia, no, nos conducen al futuro. El principal debate político, social, cultural que se va a producir en la sociedad europea y en la sociedad occidental en los próximos años es no el tradicional de la izquierda y la derecha, una izquierda, más impuestos, menos sociedad, una derecha, menos impuestos, más sociedad. No solo ese es el debate, por importante que sea. El debate principal que vamos a vivir radica entre aquellos que queremos creer, que queremos tener referencias permanentes, y aquellos que ya no creen en nada. Y el debate importante que vamos a vivir, cada día lo vamos a ver con más claridad, va a ser aquel que se establece entre los fundamentos cristianos y una mezcla que lleva a la nada, que viene a significar, y perdonar los términos extraños que pueda utilizar, el marxismo cultural, el dinero, y lo que significa el relativismo, y lo que significa esencialmente hacer de la norma, de la ley, el positivismo jurídico la única referencia de nuestra sociedad.
Por eso solo caben dos actitudes. La actitud de adaptación. Algunos dicen, lo inteligente es adaptarse. El progreso es adaptarse. Lo que tenemos que hacer es simplemente adaptarnos. Y ese debate está entre muchos de nosotros, incluso dentro de la propia Iglesia. Y la otra actitud, que es la que preconiza Neos, es la resistencia, es la denuncia y siempre la propuesta. Nosotros tenemos que tener siempre capacidad de proponer, no solo de denunciar, no solo de resistir. Y esa es la razón por la que hoy Neos se presenta en Zaragoza. Pues bien, el principal adversario suele estar dentro de nosotros mismos. Es el miedo. Es el miedo reverencial a una moda dominante. Es el miedo a discrepar de una moda dominante. Y el miedo siempre conlleva un sentimiento de derrota. Pensamos muchas veces que ya estamos derrotados, que lo que nos han enseñado nuestros padres ya no cabe para el conjunto de nuestra sociedad. Y yo que he tenido que vencer el miedo físico y el miedo reverencial a un ambiente, sé que no es así. Que lo importante para dar estas grandes batallas es saber que podemos ganar y que tenemos que eliminar dentro de nosotros ese miedo y ese sentimiento de derrota que hace que fundamentalmente a veces nosotros mismos limitemos nuestras presencias. Por eso, en este esfuerzo de movilización que estamos haciendo, lo que tenemos que cambiar es de actitud personal. No podemos seguir con la misma actitud personal. Nosotros, los católicos españoles, tenemos que saber coincidir, creyentes y no creyentes, pero que estamos convencidos ambos que no es posible jugar con la naturaleza humana, que no es posible tratar de reinventar la naturaleza humana, que no se puede juguetear porque es suicida con nuestra sociedad, porque si jugamos con la naturaleza humana, sus consecuencias son peores que jugar con la naturaleza, con el fuego, con las inundaciones. Esto es peor. Juguetear con la naturaleza humana es suicida para nuestra sociedad. De ahí que nosotros tenemos que pasar de ser una supuesta, que ya no somos, mayoría, que está silenciosa, que a veces está acobardada y que se siente derrotada, a una minoría creativa, participativa y, sobre todo, auténtica. La autenticidad, sin duda, es el gran reto que tiene Neos. Y de ahí que desde la esperanza, desde este futuro difícil, pero esperanzador, termine con una frase de un autor, un filósofo francés, que a mí, sin duda, me aleja de la nostalgia. Fabrice Haddock titula un libro que yo recuerdo hoy su título, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras tan llenas de autenticidad. Bueno, sin más dilación voy a dar paso al primero de los temas que vamos a debatir hoy, que, bueno, decía una frase, solo se vive una vez, pero si se hace bien, una es suficiente. Es lo más importante, la vida es lo más importante.
para tratar este bloque, por favor, doy la bienvenida a Marta Tena, que es la directora de la Clínica Renace. Siéntate aquí. Y doy la bienvenida al doctor García Pérez Llantada, que es ginecólogo. Si te sientas aquí. Cuando queráis. Cuando queráis. Ah, sí, perdón. Toma, Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Sí, sí, sí. En primer lugar, gracias a Jaime por la idea de Neos y por invitarme. Yo estoy encantado de estar aquí con semejante cantidad de gente. Y me ha tocado hablar de un tema que es la vida. No tengo que mirar las diapositivas porque me las sé de memoria, pero la vida es algo que no tiene definición. Si ustedes buscan, verán que hay más de 100 definiciones porque nadie se ha puesto de acuerdo. Yo tengo la mía, que es esta. Es un regalo, es un don. Nosotros estamos aquí porque ha sido un regalo que nos han hecho. Todo empieza aquí. Yo soy médico, y perdonen, es medio segundo de medicina, pero empieza con esas dos células de allí, el óvulo y el espermatozoide. Cada una viene de un lado, se juntan y forman estas células de aquí, que es una célula humana, un embrión humano de 4 células. Ese embrión humano ya es completamente distinto a las células de las que procedía y tiene una carga genética, que es eso que está a la izquierda. Depende del cromosoma 23, será X e Y y será un varón, o un X y una X y será una chica. Esa es la realidad. Nosotros nacemos así, aunque en realidad nacemos aquí. Nosotros estamos aquí gracias a que hubo 2 personas que decidieran que estuviésemos aquí. Yo creo que no somos conscientes de que gracias a nuestros padres estamos aquí. Así que esto es una especie de homenaje parecido al vídeo de antes a nuestros padres. Estos son 2 fetos. El de arriba es un embrión de 11 semanas, que es el feto que más se aborta, y el de abajo es uno de 26, con una hermosa sonrisa, porque ya tiene sentimientos y los expresa, y lo vemos en la ecografía. Ahora pretenden que los denominemos conjunto de células. ¿Realmente esto es un conjunto de células? Por supuesto que sí. Yo lo pongo dentro de un corazón porque soy un convencido de ello, pero sí que es un conjunto de células. También esto, que son Brad Pitt, Angelina Jolie o Beyoncé. Son un magnífico conjunto de células. Pero también esto, que somos todos los chalaos que estamos aquí para hablar. No pude sacar una foto de todos nosotros, que es la que hubiese querido poner, porque todos nosotros somos un conjunto de células. Los hay más guapos, más feos, gorditos, delgados, simpáticos, menos agraciados, pero todos somos un conjunto de células. Y también esto, el lince ibérico, el águila imperial, el lobo ibérico, el tritón del Pirineo, la orquídea espejo de Venus o la flor de las nieves, ¿no? Todas estas son especies protegidas. Gastamos miles de millones en protegerlas y yo lo defiendo porque creo que tenemos que proteger toda la vida, esta también. Voy a hablar un segundo de ese bebé de 12 semanas de la mano izquierda. Ese bebé es, como decía antes, el que más se aborta. Pero la realidad es que somos un continuo. Empezamos aquí, en esas 2 células, y si nadie nos molesta, llegaremos a estar sentados aquí. Somos todos un continuo. Y creo que todos tenemos derecho a poder llegar a estar aquí. Jaime ha hablado también de una ley que es la de la eutanasia. Yo defiendo que esa calidad de vida, ese derecho a esa vida, a una vida digna, también la tenemos al morir. Yo creo en la ayuda, en los paliativos. Soy médico, claro, lo tengo más fácil, pero creo que hay que ayudar a bien morir a la gente. Pegarle un empujoncito, yo no lo voy a hacer. Hay la Constitución que tenemos todos, en el artículo 15, deja bien claro que todos tenemos derecho a una vida. Todos. No dice los altos, los bajos, los rubios, los de ojos azules o de ojos oscuros. Dice todos. Y todos estamos incluidos aquí.
¿De acuerdo? Quiero contar 2 historias cortas, muy cortitas, pero que me ayudan a lo que pongo arriba. Toda vida merece la pena ser vivida. Todos tenemos dignidad, todos merecemos respeto y todos tenemos valor, un valor único e irrepetible. Ese huevo Kinder es una paciente mía que es un bebé Kinder, un bebé sorpresa. No sabemos nunca al final cómo va a nacer ese bebé, ¿no? Pero tengo una historia preciosa, la de en medio. Una paciente mía que está presente aquí en la sala, que se llama Ana, que tenía una parálisis cerebral y su marido una poliomielitis, que es el señor que está al lado mío, y que les dijeron a alguien que tenía gran poder que no tenían derecho a tener hijos. Eso que tiene delante no es un tumor, es un embarazo que se llama Iván y Miguel. Ese es Miguel Ángel, bueno, ese es Miguel Ángel. 2 niños preciosos porque su madre y su padre quisieron tenerlos y porque tuvieron un par de valor. Vamos a dejarlo ahí. Hay que ser políticamente correcto. El de al lado, la foto de arriba que pone Hugo, es un niño que tuvo una cardiopatía, un corazón que sabíamos que no iba a vivir. En cuanto naciese se iba a morir. Les ofrecieron hacerse un aborto, los padres dijeron que no querían abortar y decidieron mantener el embarazo dentro del vientre de la madre para poder llegar a los 1.500 gramos, para hacer trasplantes, para que otros niños pudiesen vivir gracias a Hugo. Vuelvo a lo de antes. Todos tenemos derecho, todos merecemos un respeto y todos tenemos un valor. Y la última, que es para dar las gracias, lleva la foto de Ana, otra paciente mía, que tuvo la mala suerte de perder a su bebé de 20 semanas. Según la ley, un conjunto de células, pero a mí me pidió despedirse de ella. Antes de poner la foto, me dijo que si le pedí permiso para publicar, me dijo, ponla que se me vea entera. No me atreví, la he puesto con la nariz y la boca nada más, porque creo que no hace falta, pero sí su elección. Ella se quiso despedir de su bebé de 20 semanas. Muchas gracias. Vamos con Marta, que nos va a dar otra visión de este tema. Muchas gracias, Javier. Creo que ha sido muy bonito. Como ha dicho, yo creo que todos merecemos vivir, ¿no? Yo voy a hablar desde otra perspectiva, también de la vida. Para que os orientéis, estoy especializada en salud mental. Y bueno, empiezo con esta frase, ¿no? Es vamos a recuperar la ilusión. Creo que hemos perdido esa ilusión, ¿no? Es importante saber que, bueno, todos, cada uno de los que estáis aquí, también los que tenéis a la derecha y a la izquierda, todos tenéis, yo también, problemas, ¿no? Todos tenemos problemas, todos los días nos levantamos y tenemos que lidiar con algún problema y tenemos que acatarlo. Eso no quita que no podamos ser felices, que no podamos tener un bienestar y que no podamos seguir nuestra vida. Por ello, es importante que todos nos responsabilicemos de nuestros problemas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra felicidad es de puertas para adentro. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra felicidad. Estamos aquí para hablar de valores, ¿no? Y yo creo que esto está muy relacionado con los valores, con el trabajo, el esfuerzo y muchos más que veremos más adelante. Quiero enfatizar en esta frase algo que ha dicho Jaime antes, de que tenemos todos mucho miedo. Además de problemas, tenemos miedo y no somos capaces, a lo mejor, de enfrentarnos a esos miedos por respeto o por el que dirán o por muchas cosas, ¿no? Y creo que tenemos que potenciar el enfrentarnos a los miedos para poder seguir adelante y luchar y tener una vida feliz, que además este fin de semana ha sido el Congreso de la Felicidad aquí en Zaragoza. Y una psiquiatra comentó que, bueno, lo que he dicho, ¿no? De que la felicidad está de puertas para adentro. Pero también dijo que todos somos capaces de ser felices si desarrollamos resiliencia, por esto mismo de que he comentado de que todos tenemos problemas.
Quiero comentar también, bueno, hemos hablado de que estamos en una sociedad con un poco de crisis, ¿no? Estamos en un mundo sin freno. Yo lo veo mucho también por mi edad, ¿no? En las redes sociales. Las redes sociales promueven la inmediatez, promueven el aquí y ahora, el tener todo ya, promueven también un poco el aislamiento social, ¿no? Porque al final te escondes detrás de una pantalla y a lo mejor eres capaz de decir muchas cosas a través de un mensaje que luego a la cara no eres capaz de decir. Y ahí también entran cosas más fuertes como puede ser el acoso o el abuso a través de una pantalla. Y creo que esta crisis la tenemos que solucionar otra vez de puertas para adentro, cada uno acatando quiénes somos, quiénes queremos ser y siguiendo adelante con nuestro esfuerzo y trabajo. Aquí os pongo una lista de valores y unas tarjetas que las tengo y son muy recomendables. De todos los valores, ¿no? Gratitud, paciencia que hoy en día hace mucha falta. Compasión, perdón, bondad, esperanza, amor. Yo creo que el amor es muy importante, el vivir con amor para poder darnos a los demás. Otra de las cosas que está muy bien, porque yo también lo promuevo mucho, el cuidarte a ti mismo, pero a la vez creo que también se está perdiendo el ser generoso. El tanto cuidarnos a nosotros mismos nos ha hecho muy egoístas. Y creo que es importante estar bien, porque si uno no está bien, no es capaz de darse a los demás. Pero creo que no podemos llegar a ser plenamente felices si no tenemos una cultura de sociedad y de darnos a los demás. Vuelvo a repetir esta frase para que la veáis desde otro punto de vista, ¿no? Todos tenemos problemas, pero cómo nos enfrentamos y cómo luchamos cada día para superarlos nos va a determinar como personas, va a determinar nuestras relaciones con los demás, nuestro futuro bienestar y nuestra felicidad. Y bueno, lo que he dicho antes, hemos perdido la ilusión, pero vamos a recuperarla. Vamos a recuperarla, ¿por qué? Porque la ilusión por un proyecto de vida, por un proyecto en familia, por un proyecto en general o por tener cualquier cosa, ¿no? Incluso salir a tomar una Coca-Cola con unos amigos, hace que quieras seguir adelante, que quieras luchar por lo que quieres, que quieras hacer cosas y dejas de lado el echarle la culpa a los demás, ¿no? Si miramos de puertas para afuera y todos estos problemas de los que estoy hablando, decimos, no, es que ha pasado esto y ha sido la otra persona, o es que el mundo está girando así, entonces es culpa de las redes sociales, que a mí muchos padres me vienen y me dicen, no, es que es todo culpa de las redes sociales. Yo, bueno, a ver, sí, no ayudan, pero puertas para adentro, ¿no? Vamos a solucionar nuestros problemas empezando por nosotros mismos. Y vamos a transformar esa ilusión vamos a dejar de sobrevivir, ¿no? Porque ahora creo que hemos entrado en una dinámica de tanta inmediatez que solo queremos sobrevivir y vamos a transformar eso otra vez en ganas de vivir y de luchar por la vida. Y vamos a recuperar la ilusión. Muchas gracias. Bueno, esperar aquí ha sido fenomenal. El siguiente bloque es de una importancia fundamental, no solo por el tema que vamos a tratar, sino por los ponentes que nos van a ayudar a tratarlo. En primer lugar, me gustaría presentar a Encarna Samitier. Encarna es una periodista vocacional de raza aragonesa con una larga trayectoria en el grupo Eneo y ahora trabaja en Madrid. Y bueno, muchísimas gracias, Encarna. Te agradecemos. Sí, pasa por aquí. Un aplauso, por favor. Y acompañándonos alguien que, bueno, no necesita presentación y además que Modestia me ha dicho, no me presente, pero es que no la necesita. Un referente social, político, ético, periodista, aragonés y maravilloso, Luis del Val, por favor, si nos acompaña. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo no tengo... Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, porque a estas horas en la televisión hay unas historias interesantísimas de personas que se desparejan, que se emparejan, unas cosas tremendas, muy entretenidas.
y que hayan venido ustedes aquí, la verdad es que es muy de agradecer. Me ha recordado esto que habéis puesto aquí ahora, que yo publiqué, este lunes publiqué en ABC un artículo en el que recogía este hecho que desde que tengo uso de razón no se había constatado en España, y es que hay más perros que niños. Hay 8 millones de perros y unos 7 millones de niños. A lo largo de la vida reconozco que he tenido 4 perros y 2 hijos, pero hay que reconocer que los perros solo viven 12 años, 13 o por ahí. Entonces, yo reflexionaba sobre una terrible contradicción, y es que hace poco acabamos de aprobar un plan de pensiones que nos han asegurado que era robusto, a pesar de que muchos economistas dicen que, dado el crecimiento vegetativo, puede que no se pueda sostener el plan de pensiones. Yo espero que hayan hecho las cuentas bien. Pero ha habido unos factores que han venido a incidir en esta situación, y es que desde el ministerio llamado de Igualdad se ha insistido a través de una secretaria de Estado que ha hecho un gran descubrimiento científico del cual ahora pues no nos habíamos percatado, y ella está extendiendo la doctrina de que es muchísimo más placentera la masturbación que el coito para la mujer. Yo tampoco, desde un ministerio, nunca había recibido instrucciones sobre comportamiento sexual, pero bueno, yo creo que van cambiando mucho las cosas. Pero en mí se albergó enseguida una duda, porque yo soy de una generación donde cuando se practicaba el arte de Onán te avisaban de que te podías quedar ciego. Aquello era terrible. Bueno, entrabas al bachillerato y en cuanto veías a uno con gafas decías, bueno, cuidado este. Entonces, claro, si es preferible el arte de Onán al coito que se ha venido practicando desde hace millones de años, se me presentaba una tremenda duda, porque los perros, los 8 millones de perros, no son partidarios del onanismo. El perro y la perra, tanto el macho como la hembra, prefieren el coito. Y claro, si hay un cambio en la conducta humana, y en este caso las hembras renuncian a determinados placeres y se dedican a la masturbación porque el otro parece ser que es una sumisión a los machos, yo he hecho unos cálculos, aunque soy de letras, pero he hecho unos cálculos, y dentro de unos 8 o 9 años puede que estemos con 16 millones de perros y unos 2.800.000 niños. Eso para el plan de pensiones va a ser terrible, porque va a haber poca gente para trabajar, a no ser que impongamos un impuesto a los perros hasta que se jubilen de perro, es decir, hasta que se mueran. Pero todo esto me trae estas enormes contradicciones de una sociedad que cambia a una gran velocidad. Yo recuerdo cuando yo quería ser un marxista de provecho, que me acerqué a resúmenes del Capital, porque es del Capital, más vale preparar unas oposiciones a judicaturas como las que habéis hecho algunos. Pero había un tipo que era Ralph Dahrendorf, que explicaba muy bien el marxismo y explicaba muy bien las contradicciones capitalistas.
a medida que uno fue avanzando en lecturas y cambiando de opinión, yo me di cuenta de que las contradicciones no solamente son las contradicciones capitalistas, sino que en realidad son las contradicciones del ser humano. Hay contradicciones en los regímenes políticos. No hay mayor contradicción que el comunismo, donde parece ser que el pueblo va a llegar al poder y resulta, y hemos visto, que siempre está mucho más sometido que antes. Estas contradicciones, que son pensar de una manera y obrar de otra, pues nos arrastran, nos llevan y nos hacen que permanezcamos un poco pasivos ante cambios de la sociedad que nos afectan. Cambios pues como los que se están produciendo poco a poco, y a mí me asusta mucho la falta de sensibilidad ante el peligro, ante la solidaridad, ante la injusticia. Hace poco unas chicas estaban pidiendo auxilio y un conductor de autobús las dejó solas y fueron atacadas. Hace poco dos niñas de 12 años se suicidaron y una de ellas lo consiguió porque no solamente en la escuela catalana a la que asistían, no solamente ellas hablaban castellano, sino hablaban con acento argentino, y eso provocó un acoso escolar que no pudieron resistir. Yo soy un traidor y un huido de la enseñanza. Yo me marché del magisterio porque me atrajo más el periodismo, pero observo con una enorme preocupación la indiferencia con que se aborda el acoso escolar. Es algo terrible. Terence Moix escribió un libro con un título verdaderamente esclarecedor: El sadismo de nuestra infancia. Nosotros llevamos un sadismo inocente del que no tenemos una percepción porque no tenemos claros los valores y nos dedicamos pues a cazar moscas, a arrancarle las alas, ver cómo la pobre mosca no puede volar, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en Ateca, el pueblo de mi madre, donde aprendí unas cosas importantes como a bailar con una banda municipal, que es muy difícil, porque suena lo mismo un tango que un pasodoble. Y entonces yo sabía que a las lagartijas les poníamos tabaco y se emborrachaban, pues, es decir, las torturábamos. Bueno, cuando más o menos ya distingues el bien del mal, es muy importante rebelarte cuando notas la injusticia. A mí me rejuvenece porque me pongo muy rebelde, no puedo soportar. A mí lo de la niña de Canet, que no era un niño, que es una niña, esa persecución permanente, constante, esa indiferencia de la sociedad, de los poderes políticos, de las fuerzas administrativas, esa dejación de que se puedan cometer este tipo de atropellos, a mí me indigna profundamente. Y respecto a lo que habéis dicho antes de los valores y de la ilusión, dice mi amigo Ernesto Sáenz de Buruaga que parece que vivimos una época de cambios, pero en realidad estamos viviendo un cambio de época. La contradicción la llevamos a lo largo experimental de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras participaciones sociales, incluso en nuestra familia. Y esa contradicción hay que casarla de alguna manera sin olvidar los valores. Yo les voy a contar la historia de mi tío Bernabé, ateo. Mi tío Bernabé era ateo, bueno, para él una blasfemia era como un caramba, un jolines. Pero cuando venía aquí a las fiestas del Pilar desde Ateca y venía a mi casa, como él no se movía muy bien por las calles, yo lo acompañaba y él iba siempre al Pilar. Miraba a la Virgen, entrábamos, ni se santiguaba al entrar ni al salir. Miraba a la Virgen, me cogía de la mano y nos salíamos a la plaza del Pilar. Era ateo, ya digo, pero vamos, nunca fue a misa. Yo creo que cuando había alguna boda de
de alguien se quedaba en la puerta de la iglesia, pero venía siempre a ver a la Virgen. Era la contradicción y un día escuché una jota ya cuando era jovencito que yo creo que retrataba la contradicción de mi tío Bernabé. Dice la letra de la jota, que la conocéis todos. Entré un día a ver la Virgen y como no sé rezar, canté una jota espatico y vi a la Virgen llorar. Yo a la Virgen no la vi llorar, pero a mi tío Bernabé alguna vez, mirando a la Virgen, lo vi con los ojos humedecidos. Quizá la contradicción pueda convivir con nosotros si no tenemos miedo y si no somos cobardes. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que debería estar prohibido hablar después de Luis del Val. Entonces, ya dicho esto, pues bueno, voy a intentar saludarles, dar las gracias a Jaime Mayor Oreja, por supuesto, María San Gil, María, los intervinientes que nos habéis precedido. Os voy a contar que me ha dicho Marta, ¿pero vas a subir con papeles? Digo, sí, porque siempre tiendo al papel y porque os quería leer, quería compartir unas reflexiones que hizo en esta sala, en una conversación que tuve hace muchos años, tantos que son 25 años, con Lázaro Carreter, el sabio filólogo aragonés de cuyo nacimiento se cumplen 100 años. Y estos días, bueno, pues María ha empezado hablando de valores, Jaime, por supuesto, y porque los vive y los has vivido, y Lázaro Carreter me dijo esto, y lo publicamos en El Heraldo. Él me dijo, hemos progresado en lo material, pero en lo moral veo a España y al mundo como un inmenso sistema muy desarrollado, pero sin gobierno cerebral. Tienes internet, pero no hay reflexión. Hay fenómenos increíbles como el de los famosos, pero no hay moralistas, filósofos, políticos que marquen rumbos. No hay ningún proyecto y da miedo que ese vacío pueda ser sustituido por una ideología peligrosa. Esto decía Lázaro Carreter aquí, en este gran hotel, y las palabras, esas palabras del sabio al que yo entrevisté con mucho respeto porque había estudiado el manual de Coe del Lázaro y todo mi miedo era no equivocarme al transcribirle, al no cometer un gazapo y que saliera yo en el dardo en la palabra. Bueno, allí tenía mucho miedo de verdad. Y las palabras de Lázaro Carreter realmente es como se podían haber pronunciado esta mañana. Es verdad que yo cuando ahora estos días las he estado refrescándolas y yo les quito el tinte sombrío, porque creo que era un sabio que hizo esa descripción, pero creo que sí que hay reflexión, no hay más que veros, y que hay motivos para la esperanza. Realmente lo creo. Esta tarde les acompaño en mi calidad de periodista y los periodistas siempre suelo decir que tenemos el deber constitucional de responder al derecho a la información, tenemos el deber de informar, constitucional, que responde a otro derecho constitucional de los ciudadanos a una información veraz y rigurosa. Y también yo añado que tenemos el deber, tenemos la obligación de acompañar las cosas que hace la sociedad. Y la sociedad, lo que llamamos el tejido, la sociedad civil. Y hoy sobrevuela aquí, o está aquí, muy presente, lo que llamamos, o lo que es la presencia de los valores cristianos, la presencia de los cristianos en el ámbito público. Y suele tener mala prensa realmente, porque se confunde laicidad, que es la separación de la Iglesia y el Estado, en la que estamos, creo que hay un acuerdo muy amplio, con el laicismo, que es la militancia beligerante contra todo lo que sea traspasar
la esfera privada a la esfera pública. La jurisprudencia y el sentido común, en este caso, sí que te dicen que hay una realidad muy potente, muy poderosa, por la cual esas raíces cristianas o el testimonio cristiano, el comportamiento, impregna toda la vida cultural, social, educativa, solidaria, y es esa laicidad positiva de la que hablan tanto la jurisprudencia como el Papa Benedicto XVI, habló en uno de sus viajes a Francia, y es una herramienta sin la cual no se entiende una sociedad que quiere ser más habitable, más vivible, una sociedad que tiene en cuenta la dignidad de cada persona. Y, por tanto, la obligación de los medios, ¿cuál es? Esa, reflejar la realidad, pero yo siempre digo, no como el espejo deformante de nuestra infancia, esos espejos de las ferias, sino ayudar a transformarla para mejor. Ha salido aquí también el tema de Internet. Toda la vida ha sido complicado esto, pero hoy es muchísimo más complicado porque las redes, Internet, que es un instrumento maravilloso en el que, no sé, nos hubiera parecido ciencia ficción cuando yo todavía vi el plomo en el Heraldo, vi las viejas rotativas, y ahora es una maravilla tener mensajes, información, pero hay que tener en cuenta que las redes no son los medios, que no todo lo que circula por las redes es información de calidad, que el anonimato propicia la difamación, propicia la descontextualización, y que, bueno, que los mensajes están muy bien, pero que tenemos que ser profesionales con nuestra trazabilidad. A mí me gusta hablar de trazabilidad, nuestro nombre, nuestros apellidos, y si hay que ir al banquillo, al banquillo. Bueno, que no es nada deseable, pero que estamos allí certificando la autenticidad de lo que intentamos contar. Es un mundo de mucho ruido, de mucha prisa, y en el que tenemos que responder a cada minuto a la gran pregunta que formula Pilato en el Evangelio, cuando dice que es la verdad. A mí de pequeña, cuando empezaba a tener vocación de periodista, esta frase, este pasaje me impactaba mucho, porque me parecía algo muy, muy difícil, que es la verdad. Bueno, los periodistas, y supongo que todos los demás, pero nosotros obligadamente tenemos que intentar responder a esa pregunta y no hacer como Pilato, que se dio la vuelta. Y entonces, bueno, en derecho, nosotros, en nuestros códigos deontológicos, hablamos de veracidad, porque es imposible, no somos poseedores de la verdad, es muy difícil, pero sí que se nos exige ser procuradores de buscar la verdad, eso es la veracidad, acercándonos lo más posible a la realidad objetiva, teniendo en cuenta, pues, las fuentes, las circunstancias, y contextualizando y ateniéndonos al principio de la realidad del que hablaba otro aragonés ilustre, Laín Entralgo. Él decía que el aragonés tenía como rasgo, él me dijo también en unas entrevistas que tuve la suerte de hacerles a estos personajes, y él me decía, el aragonés no es pretencioso, no es jactancioso, como dice el tópico. El aragonés se atiene a la realidad. Bueno, atenernos a la realidad, aunque a veces la propia realidad nos ayuda, porque, como decía Hannah Arendt, la realidad es tozuda y los hechos terminan imponiéndose. Ella sabía de qué hablaba porque vivió en una época terrible de totalitarismos. Voy acabando. Siempre digo, me gusta citar, como ha dicho María, toda mi vida profesional he tenido la suerte y tengo de desarrollarla en el grupo Eneo, y allí tenemos una frase de nuestro presidente acuñada, que es que somos independientes pero que no somos neutrales. Y eso incluye la defensa de ese periodismo riguroso, que no es equidistante y que está basado en valores y en principios. Eso incluye intentar no incurrir en la polarización, en la famosa polarización que existe, que lo vemos a cada momento, porque en una sociedad muy contradictoria, muy, muy crispada, en la que la charlatanería ha sustituido a la mentira, porque antes el mentiroso tenía cierto respeto a la superioridad moral de la mentira, ahora el charlatán
descaradamente te dice, no, que te voy a contar mi hecho alternativo y se queda tan contento. Este es el problema que tenemos con la posverdad y la charlatanería, que es un paso más en la mentira. Y bueno, pues en este panorama nos movemos los periodistas y lo vemos cada minuto. Por ejemplo, la contradicción de que esas ayudas que bueno, pues ha habido una polémica porque unas ayudas universales las percibían una política de izquierdas, un político de derechas. Cómo se ha contado en cada medio, era un poco es curioso, pero a veces dices, a ver, nos lo tenemos que hacer mirar, cómo algunos medios nombraban a un político, otros medios nombraban a otro político, y en medio de todo eso la solución ha sido como la de cortar al niño de la madre de Salomón, de bueno, vamos a quitar las ayudas y se va a acabar el problema en un país efectivamente con un gravísimo problema, con un invierno demográfico. Bueno, pues toda esa situación de confrontación, de división en acuerdos básicos, de doble rasero, de estrés y de ansiedad, pues es lo que tenemos el deber, los periodistas, los medios, de intentar clarificar. Voy a acabar diciéndoles que cuando tengo esta oportunidad de ver a un auditorio tan amplio, pues sí que siempre le recuerdo que la mentira es más fácil y más barata que la verdad. Que la verdad requiere de profesionales y de empresas editoras que se juegan su dinero y se ponen allí. Quieren decir, oye, que vamos a editar y que vamos a cumplir esta misión. Es más cara. Entonces requiere que confíen en nosotros, que nos apoyen en el camino que hacemos de mejora, de intentar enmendar los errores y de hacer de correa de transmisión, de contar cosas como esta y de ser lo más honestos y lo más transparentes que podemos ser. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. ¿Me acompañáis? Porque vamos a pasar al siguiente bloque ya sin vídeo. Muchísimas gracias. El siguiente bloque hemos hablado de la sociedad civil y parte fundamental de la sociedad civil son las empresas. En España hay un número enorme de empresas que ya lo tienen difícil por el mero hecho de trabajar cada día. Y bueno, para hablar de este bloque, que es muy importante para NEOS, quiero recibir aquí conmigo a Guillermo Gistao, en primer lugar, que es empresario, tiene una agencia de marketing y comunicación que se llama Quelinca. Hola, gracias. Y Alberto Forcano, empresario con un montón de años de trayectoria profesional, miembro del Consejo de Administración de distintas empresas y CEO de Werner Europe. Bienvenidos. ¿Quién empieza? Tú. Muchas gracias, María. Yo me he subido mi papelito también porque tiendo a irme por las ramas y como tenemos muy poco tiempo. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a NEOS y a los organizadores, porque es un privilegio acompañaros aquí esta tarde de reflexión en torno a algunos pilares que han salido ya de nuestra sociedad, de los que depende nuestro futuro. Persona, familia y empresa. Son realidades que albergan y desarrollan la palabra libertad, que está siendo atacada por el modelo de un grupo que voy a calificar de mediocres, apoyados desde el gobierno, intentando imponer en nuestro país, despreciando los valores de la persona, de la familia y de la empresa, un modelo que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de tres realidades muy grandes. La persona es algo muy grande, la familia es algo muy grande y la empresa, que es de lo que voy a hablar yo 3 minutos, es algo muy grande. Y obviamente el problema de los mediocres es que no entienden las cosas grandes. O sea, el mediocre de base no puede conectar con la magnanimidad ni con las cosas, pues les vienen grandes, creo que está muy bien dicho. Y por eso las atacan
y las intentan destruir. Y en su mediocridad y, diría, hasta mezquindad, desprecian a la empresa y al empresario. Yo me he hecho un repaso de los últimos meses de prensa y hay cosas como la palabra piratas, usureros, evasores. Intentan convencernos de que las empresas son casi sectas lucrativas solo para algunos, de que los empresarios son poderosos, que viajan en ave y en avión intentando lucrarse a costa del resto, y que la empresa es una especie de máquina donde el único fin es comprar barato y vender caro. Y esto es una pena. Este grupito, Flower Power, que lo llamo yo, que bueno, los nombro porque en la prensa han salido en los últimos meses, desde capitaneados por Yolanda Díez, por Echenique, por Belarra, por Estringe, Montero Calviño, se atreven a criticar e insultar a empresas, organizaciones humanas como Ferrovial, como el Corte Inglés, como Mercadona, y a empresarios y gente que se ha dejado la piel como el señor Roch o Rafael del Pino. Y un problema añadido a la idiotez de este grupo es que muy pocos de ellos han trabajado en una empresa, es que no saben lo que es. Y me atrevería a decir que ninguno ha emprendido nada. Entonces, estar descalificando a los empresarios, en este sentido, creo que no tiene ningún derecho. Más aún, creo que desconocerán quizá también que en este país las que ellos llaman grandes empresas, que son más de 250 trabajadores, y hay muchas, dan trabajo a más de 6 millones de personas. Y quiero aprovechar la invitación de hoy desde esta plataforma para decir esto que pone en la pantalla, ¿no? Que no todo vale. O sea, vale ya en este sentido. No podemos dejar que esta especie de infección siga progresando y estemos, como ha dicho Jaime, callados. O sea, ¿por qué nos tenemos que quedar en silencio? Creo que tenemos el deber de poner en valor y de defender a la empresa y a los empresarios. Porque la empresa, además de ser una institución base del crecimiento económico del país y que da la sostenibilidad a millones de familias, es también núcleo de desarrollo de muchas personas. O sea, hacer empresa implica conjugar verbos que algunos no utilizan. Arriesgar, invertir, organizar, innovar, esforzarse, luchar. Y para eso hace falta un marco de libertad. Cada empresa suma esfuerzos de muchas personas que trabajan libremente. Aprenden, crecen, comparten una misión al servicio de la sociedad. Las empresas generan valor económico, pero no solo esto. Generan conocimiento, aprendizaje, innovación y felicidad. Este fin de semana, como ha dicho Marta, ha sido el Congreso. Pues creo que es también misión de toda empresa, además de generar valor, generar felicidad en sus empleados, en sus clientes y en toda la sociedad en la que están trabajando. Desde aquí creo que no podemos permitir más los continuos ataques y las críticas desde el gobierno a los empresarios y desde otros estamentos. Vale ya de encorsetar la iniciativa empresarial y la libertad. Nuestras empresas en este país se merecen mucho más que críticas y lo único que hay en los últimos tiempos, medidas miopes, mezquinas, enfocadas solo a los límites, las restricciones y los controles. Limitar, controlar, restringir. Hay que saltar a un nuevo lenguaje que hable de impulsar, promover, estimular y potenciar, que es el lenguaje de la empresa. Un lenguaje, un idioma compatible con la libertad. Sin libertad no tendremos nunca verdadero amor y sin amor no hay servicio a la sociedad, no hay espíritu emprendedor. El único progreso posible está y estará siempre anclado en la libertad. Y desde esta plataforma creo que debemos defender y promover la libertad y el emprendimiento siempre. Queremos poner en valor a las empresas hechas por personas, para personas. A las empresas que generan valor, por supuesto, a los inversores, para eso están. A las empresas que fomentan valores comunes y buscan, como hemos dicho, la felicidad de empleados, accionistas, clientes. Y siempre ancladas en la libertad y en la dignidad individual. Creo que desde aquí, desde el tejido empresarial y desde toda la sociedad, tenemos que defender la verdad y arrinconar a estos mediocres
que están inventando y atacando a la libertad de empresa, a las empresas y a los empresarios, porque nos jugamos el futuro de este país y no hay otra solución que el basta ya y el no todo vale y empezar a hacer algo desde aquí hoy, porque estamos aquí, pero desde todos los sitios que podamos cada uno. Muchas gracias. Pues yo la verdad que me has chafado bastante parte del speech, ¿no? Pero bueno, sí, pues un poco, redundando un poco en lo que tú decías, ¿no? Ahora tú imagínense que Fernando Alonso, cuando pierde una carrera, o Rafa Nadal, cuando pierde un torneo, parte del gobierno se le criticase, ¿no? Le criticase porque no haber ganado o por haber abandonado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está sucediendo actualmente con los mejores economistas, bueno, empresarios de la historia de España, como Juan Roch, como cada vez que Amancio Ortega de alguna manera da equipamiento médico, digamos, al Estado, pues también se le está criticando, digamos, gratuitamente, ¿no? Y esto es algo que realmente nunca ha pasado en la historia, ¿no? No ha pasado en la historia el hecho de que posiblemente el gobierno peor formado esté criticando a los mejores empresarios de la historia de España. Es algo que yo creo que inverosímil, ¿no? Yo de hecho, no sé, nosotros en la empresa estamos continuamente haciendo entrevistas de trabajo, digamos, a mucha gente, ¿no? Entonces, y yo me pregunto, digo, si esta gente enviase un currículum, digamos, a cualquier empresa, vamos, sería francamente complicado que los admitiesen, ¿no? Porque dices, es que es inviable, ¿no? El bajo nivel que hay actualmente en este gobierno, ¿no? No sé, yo creo que estas críticas que están haciendo, digamos, el gobierno, digamos, al tejido empresarial, creo que daña a la marca España, ¿no? Si el propio gobierno está atacando a los mejores empresarios de España, de alguna manera está menospreciando, digamos, ese tejido empresarial que es marca España. Pero al final también, en el fondo, quien critica sin medida, que critica sin razón, realmente el que más sufre es su propia identidad, ¿no? Su propia veracidad, ¿no? Realmente, entonces, y al final esa marca España, al tener un gobierno tan débil, tan mezquino, de alguna manera creo que perdemos credibilidad como país, ¿no? No sé, yo por ejemplo pienso que si un gobierno que ataca sistemáticamente al tejido empresarial, o sea, no está alentando, digamos, a que futuros emprendedores puedan llevar a ese camino, ¿no? Y eso es un problema, porque de alguna manera, es decir, imagínense, ¿no? Alguien que de alguna manera coge y dice, voy a emprender, voy a coger y a montar una empresa. Es decir, es algo complicado. Es decir, hemos tenido aquí una pandemia donde se ha sufrido muchísimo, ahora tenemos una inflación desmedida, es muy complicado encontrar gente cualificada para poder montar la sociedad, o sea, y encima tienes a un gobierno que está sistemáticamente atacándote. Entonces, la verdad es que en ese sentido, o sea, es decir, es un problema, ¿no? Es un problema que un gobierno, en vez de estar, digamos, apoyando, potenciando, creando, digamos, el campo necesario para que las empresas crezcan, las está atacando. Y entonces, al final, si España quiere ser un país fuerte, necesita empresas fuertes. Y con este gobierno, sinceramente, no creo que estemos trabajando en la dirección adecuada. Luego, por otro lado, el excesivo intervencionismo, ¿no? Está interviniendo, digamos, el mercado de la luz, el mercado del gas, el mercado del alquiler, nos ha metido en el tema de hipotecas porque hay mucha regulación y tampoco ha podido, pero, no sé, incluso quiere intervenir el precio de los alimentos. Sinceramente, la verdad es que la situación es bastante grave, ¿no? Y en ese sentido, o sea, bueno, la verdad es que hay que hacer algo y hay que cambiar algo, ¿no? Y esa es un poco, digamos, la lectura que yo veo así a grandes rasgos, ¿no? Y terminando ya con estos temas, el último, que es también un eje fundamental para NEOS, es el tema, como no, de España. Sí, de España y en este caso de España y Aragón. Yo que he vivido muchísimos años fuera, muchos, en Alemania, en Inglaterra, en muchas partes, yo les decía, cuando se metían con nosotros, porque siempre pensaba que éramos menos, digo, sí, pero que nadie se retira y se viene aquí de jubilado.
por algo será. Con lo cual, vamos a recibir con un aplauso a Gonzalo Aguado, que es presidente de la Asociación de los Sitios de Zaragoza, que va a tratar del tema de España y Aragón. Muchas gracias. Bueno, me ha encantado ver que salía la Virgen del Pilar en el vídeo, un detalle fantástico. Me gustaría comenzar destacando que los aragoneses tenemos superpoderes. Y cuando digo superpoderes, me refiero en concreto a uno que no somos conscientes. Y es que los aragoneses, por el mero hecho de serlo, cuando salimos fuera de Aragón, pues caemos bien a la gente. Tenemos un estereotipo positivo que otros quisieran. Y eso ya por delante solamente por haber nacido en Aragón. O sea que ya tenemos un gran motivo de satisfacción. Yo creo que muchas veces los aragoneses no somos conscientes de nuestra historia. Tenemos una gran historia, que no la voy a contar ahora, por supuesto, pero de un reino de Aragón que nace en lo más recóndito de unas montañas del Pirineo y llega a convertirse en una potencia en todo el Mediterráneo que es capaz de llegar a Atenas, con grandes hitos en la historia de España, el compromiso de Caspe, los fueros de Aragón y los sitios de Zaragoza, no voy a negarlo. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes, que Aragón es y se convierte en el núcleo fundacional de España. Y precisamente aquí recordamos la figura de Fernando de Aragón, uno de los mejores reyes que hubo en la Europa del Renacimiento y que tuvo la certera visión de encontrar lo trascendental que sería la unión de Castilla y Aragón para crear lo que ahora conocemos como España. Pero ha habido muchos más aragoneses realmente ilustres, por supuesto Francisco de Goya, Miguel Servet, Ramón Pignatelli, Baltasar Gracián, Josefa Mari Borbón, el conde de Aranda, Santiago Ramón y Cajal, Joaquín Costa, Miguel Fleta, Raquel Meyer, Pablo Gargallo, María Moliner, en fin, podríamos estar toda la tarde y toda la noche nombrándolos, pero merece la pena recordarlos porque nos hacen sentirnos orgullosos. Y además, porque hoy en día hay una gran ignorancia de lo que es nuestra historia, entre los más jóvenes y entre los no tan jóvenes. Y una de las cosas que me parece realmente preocupante son las nuevas leyes de educación y, en concreto, cuando hablamos de la educación y de la historia. Una historia en la cual nos debemos avergonzar de nuestra historia, qué sé yo, tenemos que estudiar lo que fue la leyenda negra, pero, sin embargo, el siglo de oro es algo de lo que nos deberíamos avergonzar. Es una locura, es una pérdida de referencias. No quieren que sepamos cuál es nuestro pasado, no sabemos cuál es nuestro presente, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro futuro? Por tanto, el sentido de Neos, de orientar, de buscar ese rumbo, está perfectamente localizado y centrado. Además, ahora se presume de reinventar la historia. Cada región se estudia una historia diferente, da igual. Todos podemos decir una cosa y la contraria. Todo es verdad. Todos sabemos que es imposible que una cosa y la contraria sean verdad, pero da igual. Todo es verdad. Bueno, pues esto no puede ser así. Y además se convierte un poco en intentar convencernos de que lo blanco es negro, que lo negro es blanco, y al final esto es imposible. Y precisamente aquí es donde tenemos que dar la cara, porque la verdad tiene que prevalecer. No vale todo. Y además esto nos lleva a disparates y a desigualdades y a injusticias, como hablar de comunidades históricas. ¿Históricas de qué? ¿Nosotros no tenemos historia? ¿Qué historia tienen ellos que no tengamos nosotros? Es un sinsentido. Al final hay autonomías de vía rápida y de vía lenta.
y gente con derecho a despedazar España con comunidades de primera y de segunda. Un sinsentido. Y la desgracia es que, como ha recordado antes Jaime Mayor Oreja, durante muchos años hemos estado condicionados por la violencia. Una violencia que grupos nacionalismos extremos y radicales han forzado a que finalmente se ceda y que ciertas comunidades reciban unas competencias, unos beneficios, unos privilegios por el mero hecho de que se les ha cedido y con esto se crea desigualdad y se crea injusticia. Y bueno, pues al final lo que nos pasa a los aragoneses también es que nos enfadamos por muchas cosas, nos enfadamos por las injusticias, por todas las cosas que vemos, por todo lo que nos contraría, pero finalmente callamos, nos tragamos un poco nuestra furia, nuestra rabia. Y encima yo creo que hoy en día más todavía, porque creo que nos han ensanchado nuestras tragaderas. Cada día un disparate, cada día una barbaridad. Es que cuando llega el viernes ya no te acuerdas de las barbaridades del lunes. Es una pasada. Yo leo los periódicos y ya no sé si estoy leyendo un meme o es un periódico, porque es una burrada tras otra. Y dicho esto, que los aragoneses realmente tenemos muchas tragaderas, también es verdad que tenemos que manifestar nuestro parecer y tenemos que hacerlo de una forma valiente. Tenemos unos valores y esos valores pues también pertenecen a un colectivo, a la gente que estamos aquí y a la gente que no está aquí, pero que también piensa como nosotros y que también cuenta en la sociedad y que queremos precisamente que esa sociedad no sea despedazada con un frenesí legislativo, con unas leyes que lo único que hacen es destruir la sociedad y destruir a la juventud. Finalmente, vamos a tener que confiar en que somos aragoneses. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho y es que los sitios de Zaragoza supusieron la unión de todo el pueblo, pero del pueblo, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los abuelos, de todos, de la clase alta, la clase media, la clase baja, del clero, todos juntos por un gran reto. Y me parece un ejemplo fantástico para nuestra sociedad, porque esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar unidos. Y precisamente, y ya termino, muchas veces me preguntan, hablando de los sitios de Zaragoza, ¿para qué sirvieron los sitios de Zaragoza? Porque me dicen, bueno, pero tanto sacrificio, tanto luchar, si al final los franceses terminaron entrando en Zaragoza. Y yo siempre contesto lo mismo. Efectivamente, los franceses entraron en Zaragoza, pero mientras Zaragoza estuvo resistiendo, en toda España se oía el mensaje de Zaragoza resiste, Zaragoza resiste. Y esa llama es la que encendió a toda España para levantarse contra los franceses. Y eso, precisamente, es lo que hoy tenemos que hacer nosotros. Tenemos que iluminar con nuestra llama a toda España, con nuestros valores, con nuestra ilusión, con nuestro entusiasmo, con nuestra valentía, con nuestra rasmia, para defender también nuestros valores, nuestro humanismo cristiano, nuestros principios. La verdad tiene que prevalecer. Así que, nada, solo me queda decir que mucho ánimo, que adelante Neos Aragón y adelante España. Ya vamos acercándonos al final. Muchas gracias, Gonzalo. Y para hablar ahora quería dar la bienvenida a María Sangil, un referente para muchas mujeres de este país por su valentía. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ya se les está a ustedes haciendo un poquito largo, me imagino, así que quédense tranquilos que yo termino. Voy a empezar diciendo que yo tengo un bisabuelo de Calatayud, porque claro, si no alardeamos aquí de orígenes aragoneses, entonces Jaime ha alardeado, yo también. Y tiene mérito que dos donostiarras digan que tienen familia aragonesa, con lo cual me siento como en casa.
Bueno, yo les quiero decir sobre todo que estoy segura que están ustedes encantados del acto de hoy, que están encantados con las intervenciones que hemos tenido, que les ha gustado muchísimo la iniciativa de NEOS, pero que seguramente se están ustedes preguntando cómo participamos en NEOS y yo qué puedo hacer. Antes me ha dicho una señora encantadora que esto está perdido, que no hay nada que hacer, que esto no tiene solución, que Navarra está perdido. Y le he dicho, no, NEOS es la solución, porque NEOS nos da la posibilidad a todos y a cada uno de nosotros de manifestarnos, de salir a la calle, de ejercer el papel protagonista que como sociedad civil tenemos. De uno en uno, quejándonos en casa, delante de la televisión, no hacemos nada. Tenemos que unirnos, distintos colectivos, fundaciones, asociaciones, cada uno de nosotros para alzar la voz en la defensa de aquello en lo que creemos. Es imprescindible que dejemos de ser pasivos, silentes, indolentes, indignados y que nos convirtamos en una minoría mayoritaria de gente que alza la voz y que dice que no está dispuesta a que nos cambien la sociedad de raíz, que no queremos que perturben los principios del humanismo cristiano, que no estamos dispuestos a que nuestros hijos y nuestros nietos hereden una sociedad completamente distinta de la que nosotros hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, que nos importa la vida, que nos importa la verdad, que nos importa la dignidad de la persona, que la mujer es mujer y que el hombre es hombre, que nos importa la familia, que nos importa la libertad de educación, la libertad religiosa, que nos importa nuestra fe y queremos vivir la fe de puertas para afuera y no de puertas para adentro, que nos importa España, una España unida, que nos representa la corona a todos y estamos orgullosos de nuestro rey y que nos preocupan las amenazas globales, porque esos son los 7 pilares en los que trabaja NEOS. Todos son importantes, todos ustedes son importantes, todos y cada uno de ustedes tienen un valor imprescindible, no solamente a la hora de votar, que eso está muy bien cada 4 años, pero entre 4 años y 4 años tendremos derecho a alzar la voz y a manifestarnos. Por eso yo les animo de corazón, que todavía no lo saben, yo les voy a animar a que se hagan de NEOS, pero ya son ustedes de NEOS, porque esto no es un acto de presentación, esto es un acto de compromiso con NEOS. Me hace mucha gracia porque una vez le preguntaron a Fernando Savater cuál era la diferencia entre participar y comprometerse. Y él dijo, como buen vasco, hizo una metáfora gastronómica, que esto es como un plato de huevos con chorizo. La gallina participa, pero el cerdo se compromete. Bueno, pues yo les pido a todos ustedes que se comprometan, porque la situación política, social, económica es tan preocupante que exige que todos nosotros demos un paso hacia adelante. ¿Cómo lo hacemos? Yo les animo a que se metan ustedes en la página de NEOS, que es neosespaña.es, y allí pueden ustedes apuntarse. Todos estos vídeos que han visto, que yo llamo que son los vídeos de la factoría NEOS, es importantísimo que los lancemos en las redes sociales. Todos tenemos un montón de grupos de WhatsApp, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con la gente de la carrera. Tenemos un montón de gente que no conoce todavía NEOS. Bueno, pues todos ustedes tienen la responsabilidad, a partir de esta misma noche, de dar a conocer NEOS, porque va a ser la posibilidad de que todos nos manifestemos, de que todos podemos levantar la voz para reclamar aquello que queremos. Pero si la gente no conoce que hay este cauce, que hay este instrumento, bueno, pues no seremos muchos, seremos una minoría, pero tenemos que aspirar a ser más. Entonces, tenemos sus datos, pero métanse ustedes en la página web y si no, bueno, den ustedes sus teléfonos para que podamos mandarles todo lo que NEOS hace. No hacemos solamente vídeos, hacemos documentos, porque NEOS colabora, que no trabaja, la gente colabora, porque esto es muy vocacional, colabora gente de un nivel intelectual altísimo y damos argumentos para poder rebatir toda esa ingeniería social que está poniendo encima de la mesa este gobierno. Pero hay que tener argumentos, hay que poder discutir. Bueno, pues NEOS facilita también todo eso. Hacemos una cosa que es 3 minutos por España, que son audios de 3 minutos en los que hoy, por ejemplo, hablamos del día de ayer, que fue el Día de Defensa de los Niños Down, y habla una especialista en eso. Entonces, es importantísimo, son 3 minutos de audio que con eso aprendemos mucho y lo podemos difundir. Es como la piedra que se tira en el estanque y se generan un montón de círculos. Bueno, pues todos tenemos que tirar piedras para generar muchos círculos de gente que forme parte de NEOS. Yo les agradezco de corazón que hayan llenado ustedes este salón, de verdad. Veo a alguna persona conocida, tengo algún familiar también en la sala y de verdad me hace muchísima ilusión porque veníamos a Zaragoza con muchas ganas porque hay un grupo de personas que son los que lo han organizado que no saben el cariño, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que le han puesto para que este acto saliera bien. Pero este acto, como les digo, es un acto de inicio.
Hoy empieza todo. Lo fácil era llenar esta sala, siento decíroslo. Eso era lo fácil. Lo difícil viene ahora, que es que, como ha dicho muy bien quien ha hablado antes que yo, hay que sacar el genio aragonés. Aragón resiste, pues hay que resistir, y hay que resistir desde Neos. Y hay mucho trabajo que hacer, y todos y cada uno de ustedes son fundamentales. Al grupo de trabajo, millones de gracias. Todo lo que os queda por delante, todo lo que tenemos que hacer, pero algún día nos sentiremos orgullosos de pensar que como sociedad civil cada uno de nosotros consiguió que al final el presente futuro de este país cambiará. De verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias, María. Bueno, pues ya por último agradecerles su presencia aquí, agradecer a todos los ponentes. Esperamos haberles removido para moverse.